Güei, equipo de investigación, Xulio Lauredina, académico de número na Academia de la Lengua Asturiana e un de los maestros na mención de asturiano pola Universidade de Uvieu. E os presentamos unha historia de agresividade, fanatismo e intransigencia. Este equipo tuvo acceso a unha serie de audios, documentos e grabaciones nos que el académico Xulio Lauredina intenta adoctrinar, captar e persuadir al alumnado de la mención de asturiano colo envís de que entraren nunha supuesta secta nomada Los Pelayinos. Pone Xandro Gallo, ¿qué tal? ¿Cómo andes? Oye, que el otro día non te dixi nada, pero ya estamos asitiados nunha casuca ya pola parroquia de Deva, en Xixón. Así que si quieres pasarte para ver cómo funcionamos y eso, doy la dirección el lunes en clase, que por mensaje nunca se sabe. Ya sabes que yo estoy muy confidencial, así que no ni digas nada a los dos collacios. Pero bueno, adelándote que el siguiente golpe va a ser muy gordo. Tengo yo unos ganes a la Xoana Iglesias esa. Nada, nin, non te tengo más. Venga, falamos el lunes. A más de los intentos por captar a alumnos para esas organizaciones ilegales y los evidentes ataques contra importantes miembros de la Real Academia Española, como la subdirectora Julia Iglesias, Xulio Lauredina aprovecha la su posición como maestro en la Universidad de Uvieu para infundar el odio y la violencia contra los falantes en castellano, llevando al alumnado al límite. Intentamos entrevistar al alumnado de la mención. Voy a estar aquí de la Brigona porque creo que estudia mención asturiano. Perdonad, un segundín. ¿Sí? No estuvieras aquí en la mención asturiano, ¿no? En la Universidad de Oviedo. Sí, sí. ¿Y date clase profesor Xulio Lauredina? Sí. Vale, ¿y podríamos hacerte unos intrugines, una entrevistina para el programa de equipo de investigación de la Sexta? No sé. Y una cosa rápida y muy breve. Bueno, ¿No vale. más? Vale. Venga, pues accede a darnos la entrevista, pero parece que tiene miedo por ello. Desde hai un tiempo hai varios compañeros de mención de asturiano que estamos viendo comportamientos extraños de Xulio. Está moi agresivo e últimamente hai compañeros que están comportándose per raro, per extraño, porque se xuntan mucho unos con los otros, están muy enfadados con todo el mundo, ataquen mucho a los... Tranquila, ya está, ¿vale? Ya está, no va a venir, o sea, ya no pasa nada, ya está fuera, ya no viene más. Vale, ¿ya estás más tranquila? ¿Quieres continuar con la entrevista o quieres parar otro momento? Sí, continuamos. Vale. Estaba diciendo que hay familias que están viniendo a quejarse porque los críos están muy agresivos en casa y nunca pasan por casa. Y están haciendo cosas muy raras y yo no sé cómo va a acabar esto, cómo va a afinar, pero no tiene buena pinta. Este equipo también tuvo acceso a una serie de semelles, de xeres y explicaciones que el polémico profesor de la mención de asturiano plantea en sus clases gracias a la infiltración de una de nuestras compañeras. Nelles intenta influir al alumnado de modo que vayan creando un rechazo a la lengua castellana, que ellos vayan a ser cada vez más susceptibles para entrar en su organización criminal. Discursos de odio, ya en Quintina, son el pan de cada día para los que cursen esta mención. Pocos son los expertos que se atrevieran a proponer una teoría sobre el porqué de este extraño comportamiento. Falamos con Rose Williams, socióloga y experta en mitología y ocultismo por la Brigham International University. Sí, no tengo ninguna duda. Estos documentos tienen una clara influencia de un personaje mitológico concreto, la Huestia. Si nos fijamos en la parte superior del texto, podemos ver que trae escrito: «Anda de día, que la noche é mía». Fai mucho tiempo pude visitar Asturias para hacer una investigación al respecto de estos seres. Son, ¿cómo decirlo?, almas en pena que vaguen pelos pueblos y que anuncien la muerte. Si da quien ve a la Huestia, esa persona morrerá. Podemos verlo en esta parte del texto donde está dibujado un cuervo. Los cuervos son partes de la simbología de la Huestia. ¿Cree usted que la Huestia podría estar detrás de todos estos fenómenos de agresiones y violencia? Non, claro que non. La Huestia non é real. Pero si da quien está inspirándose na súa forma de actuar, hai mucha xente que podría estar en peligro. Según estos testimonios, parece ser que Xulio Lauredina podría estar inspirándose en la Huestia para crear la secta Los Pelayinos. ¿Hasta qué punto podría llegar esas amenazas? ¿Existe un riesgo real para los que falen castellán? Una alumna anónima rompe el silencio sobre el escape de la secta. ¿Y qué puedes contarnos de tu experiencia con el profesor Xulio Lauredina? A mí llámame xornais de lingua, ya intentó meterme na secta. E eu dixo que non iba a facer eso.
Y a los seres presentóse na miña casa por un por 8 castañas calentinas e amenazáronme cuando obligame a facer les prácticas en marzo se nadie facía caso. E tuve que aceptar. E hai un control enorme e decíame todos os días tienes que facer lo que Xulio diga. Yo intentaba hacerte dudar de ti misma y desarrollar un odio tremendo por los castellanos. Un día falaban de Sidrina y Pelayo y al otro día consideraron contra los de la RAE. Quieren hacerlos daño, mucho daño. Yo pude escapar yéndome de Erasmus, pero sempre me siguen. Darreu presentamos unes imágenes que advertimos pueden herir la sensibilidad de delles persones. ¿Y sabéis lo que yo os hice a esos castellanos? Mandé ellos la cabeza a un piscino. Sí, la cabeza a un piscino, oíste, que ni sabrán lo que quieren, pero van a ser por los días. Ellos son el piscín y nos, el pescadero. Tras estas estremecedoras imágenes, nuestro equipo de reporteros trasladóse a la Facultad de Formación del Profesorado para descubrir la verdad y enfrentarse al cabecilla de los pelaginos. Buenos días, ¿podríamos hablar con Xulio Laudelina? ¿Pediste historia? Non, somos equipo de investigación e venimos para falar de las acusaciones sobre o acoso de menores. Amenazas. ¿Non faléis asturiano? Al arranque de aquí me cago. ¿Cuándo va a parar esta situación? ¿Cuál será el próximo movimiento de los pelaginos? ¿Será este el próximo movimiento terrorista en España? Tengo miedo, mucho miedo. Van a ir a por todos los que estén en contra y Asturias ya no es un lugar seguro. Ideas de cómo someter a los castizos para que falen allí. Además de los dos intentos por captar alumnos para esas organizaciones ilegales y los evidentes ataques contra importantes miembros de la Real Academia Española, como la subdirectora Juana. This is inspired in a very Ya no viene más. Vale. Y estoy aquí. Aquí estoy. Yo creo que se estudia también la misión, voy a encargar. Perdonad un segundo. ¿Estudias la misión de...? Vale, ya estás más tranquila, ya podemos ir con la entrevista o... Sí. ¿Qué es? ¿Verdad?